Bienvenidos a Conexión Global. Soy Diana García. En esta oportunidad nos acompaña el presidente del Parlamento Andino, el doctor Héctor Elí Rojas, experto en el manejo de temas políticos nacionales e internacionales, economía, entre otros. Bienvenido, doctor Héctor Elí Rojas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, para empezar y contextualizar a nuestros televidentes, explíquenos en qué consiste el sistema de Parlamento y cuáles son sus funciones. El Parlamento Andino hace parte de lo que se llama el Sistema Andino de Integración. Hay otros órganos muy importantes, como el Tribunal Andino de Justicia, que funciona en Quito, la Universidad Andina Simón Bolívar, que funciona en Bolivia y en Ecuador, la Secretaría General, que funciona en Lima, la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama el Banco de Desarrollo de América Latina, que funciona en Caracas, el Parlamento Andino y obviamente los convenios laborales, empresariales. Es todo un sistema que nació del Acuerdo de Cartagena, luego del Pacto Andino, y que ahora se llama la Comunidad Andina. Siendo de conocimiento general su gran recorrido político y su salto del Senado de la República a presidir este importante órgano deliberante, ¿qué tanto significa para usted este gran reto? Pues ha sido una oportunidad inmensa de renovarme. Obviamente extraño el Congreso. Estuve en él durante 23 años ininterrumpidos. Creo que hice bien las cosas, pero hoy día se vive una nueva realidad, la realidad de la globalización, tanto de la economía como del derecho, y es cuando temas como la integración regional, la cooperación internacional, las relaciones internacionales se vuelven trascendentales. Ya los estados por sí solos no son capaces de copar las aspiraciones o las necesidades de la gente, y las normas ya no respetan las fronteras, sino que hay crimen transnacional, hay contratos transnacionales, hay reglas transnacionales, y ha sido una gran oportunidad para mí haber llegado al Parlamento Andino y desde luego hoy presidirlo, para, conociendo la realidad de nuestro Estado Nacional, ahora relacionar esa realidad con Latinoamérica especialmente. ¿Cómo lograría usted, en su calidad de presidente, un fomento en la participación ciudadana para establecer las prioridades sociales? Ese es un tema muy importante. Si no hay participación, si no incentivamos, tanto en el orden nacional como en el orden supranacional, la participación de la sociedad civil y la formación de una opinión pública participativa, responsable, preocupada, interesada en los temas de nuestra región, pues Latinoamérica, que está viviendo un momento importantísimo a nivel mundial, nos hemos vuelto punto de referencia para Estados Unidos, para Europa, para Asia, y estamos paliando las crisis internacionales de una manera bastante aceptable, pero hay que fomentar esa participación, y eso lo lograríamos, primero, creando conciencia de una ciudadanía andina y creando conciencia de que esos ciudadanos de la región andina tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos deberes, y pueden en consecuencia, por encima de su nacionalidad propia, tener una nacionalidad andina que les permita reclamar sus derechos en Colombia, pero también en Perú, y también en Ecuador, y también en Bolivia, y también frente al resto de América Latina y del mundo. Bueno, doctor Elí, dentro de los desafíos regionales, ¿cuál cree usted que sería materia clave para trabajar en pro de Colombia? Pues ahorita hay un desafío muy importante, que es el de estructurar y definir los perfiles conceptuales y las realidades de cooperación y de solidaridad de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que está en proceso de construcción. Es muy importante que converjamos hacia allá, porque en América Latina estamos viviendo un fenómeno
de integración regional muy fuerte, que de pronto en Colombia se desconoce. Pero ahorita hay otro proceso de integración que es el Mercosur. Entonces, Venezuela acaba de salirse de la Comunidad Andina y entrar al Mercosur, con Brasil, con Uruguay, con Argentina y Paraguay, que está suspendido temporalmente. Pero imagínense que Mercosur ahora es la quinta economía del mundo. Tiene 270 millones de habitantes. Tiene un Producto Interno Bruto de 3.3 billones de dólares. Es un monstruo frente a una comunidad andina en la que tenemos 110 millones de habitantes, en la que tenemos un Producto Interno Bruto mucho menor y en la que no hay un comercio muy fuerte al interior de la comunidad andina. Por otro lado, el presidente Santos en particular ha sido muy promotor de la Alianza Pacífico con Chile, con México, con Perú, seguramente ahora con Costa Rica. Entonces son procesos de integración que se van dando y en eso hay una cosa natural, geográfica, geopolítica, que es la comunidad andina. No se puede olvidar que los Andes están donde opera el sistema andino de integración y que esa geografía y esa geopolítica nos permite hacer cosas muy grandes y muy importantes para nuestros ciudadanos. Doctor, puntualmente, en una corta frase, un pronóstico en materia sociolaboral. Muy grave. La migración ha cambiado, la gente se está retornando. La migración ya no es a Estados Unidos ni a Europa, sino a la propia América Latina, y ahí tenemos que armonizar derechos laborales. Salud. En salud muy complicado porque no alcanzamos niveles de calidad y de cobertura en ninguno de los países miembros de la comunidad que logren satisfacer realmente el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes andinos. Educación. Muy complicado porque la integración, la creación de una ciudadanía andina y el avance en todos los procesos sociales de la integración deben partir de igualar en educación. Y eso pasa por homologar títulos, por homologar y acreditar universidades en todos los países andinos, de tal manera que el ingeniero o el abogado colombiano pueda ir a ejercer en Bolivia o en Perú o en Ecuador y que los profesionales o los técnicos de esos países puedan venir aquí sin necesidad de requisitos adicionales a desempeñar su arte, su profesión o su oficio. Desarrollo rural. En el desarrollo rural tenemos inmensos problemas porque nuestra comunidad andina y en general, diría yo, Latinoamérica, anda montada en un modelo de extracción y explotación de materias primas y de exportación de esas materias primas. Sobre eso es que cabalga Chile y Bolivia y Ecuador y Colombia, y el tema rural no se está enfrentando con la urgencia que requiere. La desigualdad es muy dura en las ciudades, pero en todos los pueblos andinos la desigualdad entre el ciudadano que habita el casco urbano y el que habita el área rural es catastrófica. Devastador. En términos de reingeniería, ¿usted considera que debemos comenzar por reingeniar la estructura institucional del Parlamento andino? Sí, estamos estudiando eso. El gobierno colombiano ha contratado a la Fundación Getulio Vargas y a la CEPAL para ver cómo reestructuramos todos nuestros órganos. Entonces, tenemos unas ideas que son las que estamos trabajando en el Parlamento andino. Primero, quisiéramos que el Parlamento andino no sea solo para representar a Colombia en los países andinos, sino que pudiésemos al mismo tiempo, el representante andino, actuar en UNASUR, actuar en el Parlamento Latinoamericano y actuar en otros foros internacionales. Una sola representación en varios escenarios. Queremos que la Universidad Andina Simón Bolívar,
que hoy tiene sedes en Bolivia, en Perú y en Ecuador, tenga una sede en Colombia, para que los colombianos puedan hacer especializaciones y maestrías en temas de integración regional y de cooperación internacional. Creemos que hay un órgano de nuestro sistema que creció demasiado, es la Corporación Andina de Fomento, que como Banco de Desarrollo de América Latina, que se llama ahora, está prestando más plata que el BID, que el Banco Interamericano de Desarrollo, y que ya asocia a 27 países, incluido Portugal, otros países de Europa. Entonces, eso hay que hacer una reginería. Y por último, en los temas que tú acabas de tocar, Diana, la educación, el desarrollo rural, la migración al interior de la comunidad andina, necesitamos armonizar legislaciones, que nuestros congresos y nuestros presidentes saquen normas que posibiliten la igualdad de derechos, la igualdad de jurisdicciones y la igualdad de temas cuando de los derechos de los ciudadanos andinos se trate. Doctor, por último, y para cerrar los temas tratados en la tercera cumbre social andina, ¿cómo cree usted que se debe incluir esta carta como instrumento vinculante para que haga parte del ordenamiento jurídico de la comunidad andina? Esa carta es un trabajo muy hermoso que hicimos durante casi 2 años, pero esa carta fue construida por la sociedad civil. Cumbres en Perú, en Ecuador, en Bolivia, y luego hicimos una gran cumbre en Colombia a la que asistieron más de 1000 representantes de la sociedad civil del área andina, y fueron ellos los que redactaron ese mínimo de derechos comunes. Ahora nos queda el trabajo a los parlamentarios andinos de cada uno de estos países de hablar con nuestros presidentes y de hablar con nuestros legisladores. Eso ya lo hemos tratado con el señor presidente de la Cámara, el doctor Posada, y con el señor presidente del Senado, el doctor Barreras, para traer la Carta Andina y mirar de esos derechos cuáles no están todavía positivizados para que el Congreso de Colombia los acoja, y cuáles de esos derechos requieren decisiones presidenciales para que el presidente Santos, que es miembro del Consejo Presidencial Andino, ayude con sus ministros a implementar las políticas y a orientar los recursos que satisfagan los derechos que reunimos en la Carta Social Andina. Doctor Eli, muchísimas gracias por haber estado en Conexión Global. A ti, Diana, muchas gracias, a la mesa directiva de la Cámara, a todos los congresistas, a todos los periodistas muy amables por esta oportunidad que me han dado para hablar del Sistema Andino de Integración. Y a ustedes también por acompañarnos en este programa. Nos vemos en una próxima emisión.